En todos los bancos, principalmente en el Banco Nación, que es el banco que rige básicamente el piso del dólar minorista, y lo más importante en realidad es que está subiendo el dólar mayorista. Que tarde o temprano repercuta rápidamente en la City. Exacto, porque el dólar mayorista es como cualquier producto, como si fuese dulce de leche, el que compran los bancos y las grandes casas de cambio a un precio un poquito menor y después deciden venderlo a un precio mayor en el mercado minorista, que es el que vamos a comprar nosotros. Y ahí está subiendo arriba de un 1%, está casi cerca de los 40 pesos. ¿En el mayorista? En el mayorista, 30,60 pesos. Claro, 30,60, más llegando a los 40 que a los 39, y en un día donde se esperaba que si Macri iba a dar definiciones de la economía, bueno, de mínima que se mantenga o que caiga un poco, porque los últimos días había subido, está dentro de la franja de la banda de flotación, pero son días bastante claves para saber qué va a pasar con el dólar después de las últimas semanas de datos hiper negativos de la economía. Si quieren vamos a repasar un poquito los datos de estos días y datos también de la gestión Macri. A ver, Macri no habló de economía, habló de algunos datos en particular. En el primer momento del discurso no daba cifras, hablaba de puentes, ahora empiezan a ser refutados muchas de las cifras que daba Mauricio Macri, claro, de algunos que estaban escuchando el discurso, y empezó a hablar sobre la apertura, básicamente habló del involucramiento de Argentina en el mundo y de la apertura comercial de los últimos años. Ahora, de economía, la definición más fuerte... Habló de arándanos, limones, langostinos... Claro. Piletas Sí, a Chile. sí. ¿Serán de lona o...? Habló de 170 mercados abiertos para exportar. Sí. Algo que se contradice. Y dijo, agregó después bienes y servicios. Sí. En realidad... Cosas, bienes y servicios. En realidad ahí Macri empieza a mezclar porque... Software Estados Unidos. Yo me quedé de lado. Sí. Y a China y a Unión Europea. Ahí Macri empieza a mezclar porque cuando se habla de mercados abiertos, claro, es de productos y subproductos. No es que hay 170 países nuevos que nos están comprando o 170 sectores de la economía, como si dijéramos, no sé, que la industria del calzado está... No. Productos específicos, cuando dice 170 menciona a los limones, a las peras, a las manzanas. ¿No? Esto también es llamativo, porque claro, no tiene que ver con generación de empleo. Sí, tal cual. No hay generación de empleo porque básicamente es un sector primario el que está ahí motivado, y después el gran fallido, si se quiere, o el gran momento clave del discurso de Macri es cuando dijo creció la economía. Después aclaró que era hasta que pasaron cosas y demás, pero estaba hablando él decía, creció la economía y bajó la pobreza en un momento que efectivamente eso no había sucedido. Por eso se paró toda la oposición, lo empezaron a aplaudir después de que se conociera ayer que la economía cayó, anteayer que los datos de empleo fueron muy negativos en 2018, y hace 2 semanas después de que Macri haya dicho que la inflación estaba cediendo, que se conoció que subió un 2,9% la suba de precios generalizados de enero. Febrero viene muy complicado en precios también. Se habla del 4% de inflación. De 3,5 y 4%, y en marzo también una suba importante en tarifas. Hoy sube la luz, subieron las naftas, va a haber suba de gas, entonces eso va a impactar también en la suba de precios. Ahí tenemos en el primer trimestre del año una suba de precios del 10%, más o menos estimada. La consultora Lipsis, una consultora muy escuchada por el gobierno, dice que la inflación va a ser superior al 30%, subió sus estimaciones de inflación en los últimos días, y ahí el gobierno no se hizo eco de eso, ni siquiera en la implementación de la política monetaria, que no está funcionando. Hoy no hay pesos en la calle, sin embargo las estimaciones, la proyección de inflación sigue subiendo. En cuanto a qué pueda pasar después, a cómo se puede actualizar, eso impacta en los precios de los trimestres siguientes. Se va actualizando en cuanto a lo que es, cuando sube las tarifas en el primer trimestre, segundo trimestre hay suba de inflación. Por eso es difícil que la inflación caiga del 30 o 35% este año. Darío, te vuelvo por un minuto al tema dólar, ¿no? Porque vos decías, bueno, se esperaba o se iba a estar atento a alguna reacción que hubiera en el dólar inmediatamente. Ahora hablamos de una suba que todavía es pequeña, es leve, podríamos decir, pero ¿qué se espera? ¿Que esto pueda continuar o simplemente sea un golpe de efecto inmediato, paralelo al discurso, y después no haya más cambios? Acá está todos mirando a la tasa de interés y eso impacta en la actividad económica. Los últimos días tuvo algún vaivén,
y tampoco impactó tanto, porque hoy no hay pesos en el mercado. Entonces, si el gobierno, el gran problema que puede llegar a tener el gobierno es si sigue subiendo la tasa de interés y eso no impacta en no hace bajar el dólar. Porque ahí sería una economía estancada con un dólar subiendo. Hoy el gobierno está demostrando dos cosas, digo, con lo del, a ver, muy importante obviamente que va a subir un 46% la asignación universal por hijo, que si bien es por debajo de lo que fue la inflación del último año, es muy importante la suba. Y era parte de dos de las cosas que habló con el FMI. El FMI le dice, para cubrirte, si la economía está muy mal, hay recesión, 2 trimestres de caída consecutiva de la economía, básicamente hay que reforzar abajo. Sí, y por además eso la para tener asignación un universal. anuncio positivo que dar en este discurso, porque como decíamos con Antonio en el comienzo, no hubo, no hubo medidas a futuro, no hubo una proyección a futuro más allá de las frases que en realidad fueron eslogan de campaña y que bueno, vamos a tener una Argentina mejor, pero no mucho más, no hubo más. No, Fue claro, el claro. único dato que podemos tomar como positivo y que evidentemente era importantísimo, porque si vamos a los números concretos, son todos negativos los que venimos repasando. Lo que pasa es que ya en el último tiempo se hablaba de aumentar los planes sociales y la AUH. Sí. Hoy fue el primer anuncio. No te extrañe que la semana que viene haya otro anuncio de un aumento en los planes sobre el plan trabajar. Sí. Que haya otro aumento, porque sabe que tiene que contener a los más marginados. Es parte de lo negociado con el FMI. El FMI, a ver, es mucha la plata que nos prestaron a la Argentina en los últimos 3 años. Hay que devolverla en los 3 años venideros. Esa es la parte más que negativa. De hecho, es lo que condiciona toda la política económica, monetaria. Por eso, le dicen, podés contener, subiendo fuerte la AUH, que igual está alrededor de las 2 lucas. 2.600 creo que se va, 2.600. Sí, ahora. Ahora, con esta cuenta... no puede relajar mucho la cuestión de del dólar. Entonces, si se estabiliza el dólar ahora es porque el gobierno tiene un colchón grande, una espalda grande, que dura un año nada más. Sí, pero no es una espalda propia, es la espalda con son los fondos del Bueno, fondo. sí, claro, obvio. Si vos tenés una espalda propia por ingresos de exportación importantes, es una cosa. Ahora la tenés que son fondos que no son tuyos, que tenés que devolver, no tenés tanta espalda, estás más complicado. Está Fernando Alonso. Está ¿Escuchamos? Fernando Alonso en comunicación telefónica con nosotros. Hola, Fernando, buenas tardes.